este día también, desgraciadamente, hemos visto lo que es la unción, ¿verdad? El ungir, ¿verdad? El aceite, todo. Cómo todos esos instrumentos, desgraciadamente, se van usando como ritualistas, ahora sí, como decimos, desgraciadamente, hasta en hechicería. Y no es eso, todo tiene un símbolo. Y hoy en día no es la sección. Vamos a hablar para qué es la sangre de Cristo, mi hermano. Tema muy importante y desgraciadamente que a veces a muchos no entendemos todavía. Pero para eso vamos a dar cita, vamos a hablar de la Escritura, que es lo principal, ¿verdad? Y en la Escritura usted va a ver, va a poder entender claramente que si es así o es como está escrito, ¿verdad? Porque muchos te dicen, no, es que si usted de repente escucha por ahí, es que la sangre de Cristo, hermano, cúbrete. Cubre tu carro, cubre tu casa, cubre todo mundo. No importa que sea pecador, pero cúbrelo, dice. Hasta tus hijos. Tus hijos pueden que ni conozcan de Cristo, pero dice, cúbrelo con la sangre. Usted no ha ido por ahí a algo así similar, ¿sí, verdad? O antes que te vengas de tu casa, cúbrela, dice, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, usamos en vanamente esa sangre, porque realmente es para algo más importante. Esa sangre no nomás está ahí tirada, mi hermano, o fue tirada. El Señor dice que entró al lugar santísimo con su propia sangre. ¿Para qué, hermanos? Para limpiarnos, dice, para purificarnos de pecado. Dice la Escritura que el hombre está muerto sin Cristo. Sin Cristo, ¿veo? Pero una vez que Cristo nos encontró a nosotros, porque no creo que aquí alguien estaba buscando a Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Más bien dicho, ¿verdad? O muchos dicen, ay, es que yo andaba buscando de Cristo. No, más bien dice otro, Cristo nos encontró a nosotros. Porque andamos perdidos, ¿sí o no? Sin fe y sin esperanza en este mundo. Pero para hoy vamos a ver este tema tan importante, ¿verdad? Que desgraciadamente muchas iglesias, y como le digo, nosotros no vamos a hacer cambiar a nadie. Es la Escritura misma. Vamos a tomar textos, apúntelos y usted va a ver si de cada texto que le voy a dar usted ve algo que es para eso, para cubrirse, para, como dice, y nos ponemos la sangre de Cristo para sanar. Todo es una hechicería, fetiche, y no, hermano, todo eso no. La sangre de Cristo es tan preciosa que nos limpia de todo el pecado, y exclusivamente para el pecado, erradicar el pecado, quitarlo, no solamente como decía, solamente cubrirte, no, quitarlo, ¿verdad? Porque muchos me cubro con la sangre de Cristo para que no me lleguen las plagas de no sé quién. Hermano, si eso estamos viendo, ¿verdad? La guerra espiritual, así le dicen, y le decimos al diablo que se vaya y le arrojamos la sangre de Cristo. Hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos usar algo que no tenemos entendimiento? Pero para eso vamos a ver la Escritura, y nos va a dejar bien claro esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 9:12. Y hay citas que usted me va a decir, hermano, pero allá en Primera de Pedro dice que fuimos rociados. Ay, Señor, pero pues se la voy a leer a una traducción en lenguaje actual y va a quedar con el ojo cuadrado. Es importante ver las versiones, hermanos, pero ni una se... Hebreos 9:12. Amén. Vamos a leer del 11, ¿no? Ahí dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Cristo del tabernáculo, acuérdense, nos echó de manos, en decir, no de esta creación. No hecho de manos,
es decir, no en esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, fíjese, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Fíjese ahí. ¿Se acuerdan, no? Y si ha estudiado usted, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se hacía el sacrificio anteriormente? ¿Por medio de qué? De machos. De los becerros, ¿verdad? Y de los machos cabríos. ¿Qué es un macho? Dice usted. Bueno, es un chivo, para que entendamos. Y era no un chivo viejo, claro, era un tiernito también. Por eso a Jesucristo se le conoce como el Cordero de Dios. Sin defecto, claro, ¿verdad? No vaya a dar cosa quebrada, dice ahí, ¿verdad? Cosa que ya no, pues ya no me sirve, lo voy a dar. No, el Señor dejó claro cómo tenían que acercarse hacia Él. Pero ¿qué pasa? Que la sangre de esos machos cabríos, de esos becerros, no quita el pecado. Dice que cubría, nada más. Y eran rociados, fíjese. Y no entraban todas las personas, sino nomás el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que estar consagrado, mi hermano. Tenía que entrar bien. Porque una vez que pisaba el lugar santísimo, mire, o estaba bien, y si no estaba bien, ahí perecía. Qué privilegio hoy en día. Solo Dios y uno mismo sabe si estamos bien delante de Él o no. Por eso dice Pablo, nuestra conciencia, ¿qué nos dice? ¿Estamos bien delante de Él o no? Yo no puedo decir, usted hermano está en santidad, hermano usted anda caminando como el Señor quiere. No, cada quien se debe de presentar al Señor como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Y ofrecer qué? ¿Holocausto? Ofrecer su vida, porque el que ya ofreció su vida por nosotros nos ha limpiado ¿con qué? Con su sangre, mi hermano. Nos ha dado vida eterna. No solamente nos limpió, sino nos ha dado vida eterna, mi hermano. Ese nuevo sacrificio. ¿Cómo entró Cristo en el santuario? A ofrecer, ¿verdad? No a ofrecer, dice, como se entraba antes, sino con su propia sangre. Y fíjese, hermano, entró una vez para siempre, ¿para qué? Para que nos librara del pecado. Entró una vez y para siempre. O sea que ya no hay más sacrificio, El de Cristo fue perfecto. Pero ¿qué pasa hoy en día?
que desgraciadamente, ¿verdad? No tiene mucho tiempo, que será 30, 40 años, 50 vamos a poner, que desgraciadamente han surgido doctrinas. ¿Qué es doctrina? Enseñanzas, ¿verdad? Donde desgraciadamente, insisto una vez más, pueblo, traiga su Biblia, usted tiene Biblia, lea, vea los versículos, porque es importante ver esto. Muchas veces se nos enseñó, ¿verdad?, a orar de muchas maneras, a orar, y en vez de estar orando a Dios, estamos más invocando las cosas. Y no es así, mi hermano, ¿verdad? Hermano, que tengo un problema, ¿verdad? Tengo una enfermedad. Con la sangre de Cristo, dice, porque Él llevó a nuestras enfermedades. Y empezamos a transversar todo, hermano. Y déjeme decirle que ese vigía, hermano, la sangre de Cristo es exclusivamente para el perdón de pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy sigue trabajando esa sangre, ¿no? ¿En dónde está? ¿En dónde entró Jesucristo? En el lugar santísimo. Exactamente, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. ¿Cómo usted se va a presentar delante de Dios? ¿Con un cordero? ¿Eh? ¿Con un becerrito? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Eh? ¿Quién es su sumo sacerdote? Cristo. Cristo está todo ahí, mire, vamos a ir viendo después qué es el tabernáculo, el sumo sacerdote, los panes. Él es el pan de vida, ¿sí o no? Nomás para darle un ejemplo. Él es el pan de vida. Los panes en levadura que habla ahí. Es importantísimo, mi hermano. Pero para esto vamos a ver un poco en Éxodo, para ir agarrando en Éxodo 12. ¿No? Para ir agarrando el hilo también, porque muchas veces, porque se le enseñó al pueblo. Pero fíjense, hermano, a veces desgraciadamente en transcriversar la palabra es falsa. Vimos lo que la semana pasada, ¿no? ¿Qué hace el diablo, hermanos? ¿Se la sabe? ¿Y sí o no se la sabe? Se la sabe, hermano. Porque aquí, miren, en este tiempo desgraciadamente ya es una mezcolanza de todo, ¿verdad? Y decimos, te cubrimos para hacer en el nombre de Jesús, y ya. Es una aberración, hermano, ¿verdad? A veces usarlo nomás por el simple hecho de decir, cúbrete ante la vida. ¿Cómo se la vas a cubrir o aventar a alguien que es pecador? ¿Qué tiene que hacer el pecador? Reconocer su pecado y aceptar el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por él. ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 12. Ahí el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, uno es, dice la Escritura, hablándole a Moisés. Acuérdense, estaban en Egipto, acuérdense de esto. Estaban en Egipto y el Señor le da una ordenanza a Moisés lo que tiene que hacer, porque ahí, de ahí muchos se agarran, no, es que así lo mandó el Señor. Y ahí cubrieron los postes y el tilde. ¿Qué es el poste? Bueno, para que entendamos, la puerta, los postes, y el tilde, que es la ventana, parte de las ventanas. ¿Y qué pasa ahora? Hace lo mismo. Dicen, no, pues antes de salir de tu casa, cúbrela con la sangre de Cristo. Si vas a salir de viaje, cúbrete con la sangre de Cristo. Hermano, como que si fuera ¿qué? ¿No dice que la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los qué? Le temen. Y si usted no anda en ese temor de Dios, ¿cómo Dios lo va a guardar? Déjeme decirle. Pero es más fácil decir, no, pues con la sangre. No, mi hermano. Para usted, si a veces andamos en integridad, ¿qué le pasó a Job, hermano? Vimos la semana pasada. Hombre íntegro, que Dios permitió que pasara toda esa situación, ¿sí o no? Y el diablo le pidió permiso, además, primero al Señor. Y lo dejó que pasara. Pero mire, no maldijo con su boca, sino que adoró a Dios y dijo gracias. Dios da y Dios quita.
¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Quién es el único que te la puede quitar? Dios, mi hermano, no hay nadie más. Pero es importante, hermanos, entonces entender eso. Si tú eres hijo de Dios, vas a pasar dificultades, vas a pasar pruebas. Pero no me vengas con que, hermano, cancelo todo. No, nada de eso, hermano. ¿Qué vas a cancelar? A ver, dile así un bill de teléfono que venga, pues. Y más si te viene de 200, a ver, dile, te cancelo, bill, a ver. Por pura lógica, hermano. Usted usó el servicio, usted lo tiene que pagar, ¿cierto o no? Ejemplo, usted peca, no puede cancelar eso. Si usted pecó, ¿qué consecuencia tiene el pecado? Dice la Escritura, muerte, ¿no? Pero si nosotros hemos pecado, ¿verdad? Deliberadamente, ya no hay perdón, dice. Pero si hemos pecado, ¿verdad? Porque a veces somos seres humanos, pecamos, decimos, no somos perfectos todavía. Pero yo vengo y digo, Señor, perdóname, porque sí hice esto malo delante de ti. De verdad que fallé, le hice una mueca al hermano, le respondí mal, al jefe a lo mejor le respondí mal, pero perdóname. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Usted cita la Biblia, los versos, Señor, ¿verdad? La misma Escritura es. O no voy a venir, Señor, quiero dejar de mentir, ¿no? Claro, el que te toca dejar la mentira, ¿a quién es? ¿A Dios? A nosotros. Exactamente. O muchos dicen, hermano, ora por mí porque ya no quiero pecar, dice. Por lo más fácil, estudiar la palabra y vas a conocer las leyes de Dios que hay para tu vida. Por eso es importante en la iglesia darle la palabra correcta. ¿No? Lo tenemos, Éxodo 12. Dice así la Escritura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Por vosotros será este primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según ¿qué? Las familias de los padres. Un cordero por familia. Fíjese ahí, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Veo? Ejemplo, si eran 2 o 3 personas, no se iban a acabar un cordero, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces dice, únase a su vecino, hagan la cuenta, ¿cuántos son? ¿Verdad? Y sacrifiquen ese cordero. Fíjese, entonces le dijo, ¿congregó a quién? ¿Al pueblo de qué? De Israel. No digo, tráiganse a los de Israel y a los de Egipto para acá y vamos a decirles lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? No, dijo, y simbólicamente, acuérdense, que es el Egipto, el mundo, acuérdense simbólicamente, Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo? Van a matarse un cordero. Y estas son las siguientes cosas que van a hacer. 5. El animal será, ¿qué? Sin defecto, macho de 1 año. Vea cómo era un tiernito, ¿vio? De 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ve ahí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las 2 tardes, dice aquí. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, en que lo han de comer. ¿Qué le dijo? Que pusieran la sangre del ¿qué? Del cordero, ¿dónde? En la puerta y en el dintel, ¿qué quiere decir? Ventana. Como parte de una, así, si tenía la casa, tenía ventana.
o Marco exactamente. Dice, y aquella noche comerán la carne asada, fíjese, al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjese, estaba oyendo un hermano, ¿no? Que así hicieron, comieron un cordero así. ¿Ah? Él dijo, vamos a hacerlo, porque es bonito celebrar así la Pascua también. Imagínense, comer hierbas amargas, imagínense, pan sin levadura, ¿ah? Todos así flaquitos, ¿ah? Porque ¿qué hace la levadura al pan? Lo esponja, ¿no? Cuidado que se te vaya a meter la levadura, porque te vayas a esponjar. Dice, y aquella noche comerán la carne, dice aquí, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino que, ni cocida, en el agua, o decir, ni hervida, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea que tenía que acabar ese mismo día, nada de dejar, Y comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordo en vuestra mano. Y comeréis apresuradamente en la Pascua de ¿qué? De Jehová, dice ahí. Fíjense, en la Pascua, es algo importante que también ya se acerca, ¿verdad? Y fíjense, Cristo tuvo que morir en la Pascua. Ya para que vayan a ir una vez enfocándose. Tenía que ser así. ¿Y qué en la Pascua se mataba? Un cordero. ¿Y qué es Cristo? ¿Símbolo de qué? El cordero. Qué importante es aprender esos términos. Dice aquí entonces, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Fíjense, así los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal, fíjense ahí, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando huyere la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y yo celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Fíjense, era la plaga de qué iba a pasar el Señor. Iba a matar todo primogénito, de ahí de la ciudad de Egipto. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que tenían que tener esa señal? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el único. Pero ¿quién se lo mandó? Yo te hago esa pregunta. ¿Quién se lo mandó a Aarón y a Moisés? Dime tú, ¿Jehová te ha mandado a ti que te andes untando donde quieras? No, yo en la escritura no lo encuentro. Y además en ese tiempo lo estaba haciendo ¿para qué? Para mostrarle, dice, al pueblo de Egipto quién era Jehová. Y aún iba a castigar a sus dioses y a todo lo que hubiera en Egipto. Iba a herir, dice. Pero pregunta, ¿quién se le ocurrió decir, nosotros nos ponemos cubrir con la sangre? Ponerla en tu carro, ponerla en tu casa, ponerla en tus seres que quieres, dice, porque no queremos que le pase nada, que ni la muerte les toque, dice. ¿Y tú crees que porque vas a hacer un rito así, como quien dice, una esotería, crees que se va a salvar esa persona? No, mi hermano. Lo que tiene que tú o yo hacer es darle las nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, mi hermano. ¿Cuál es? ¿Predicar qué? El evangelio, mi hermano. Para que él conozca la escritura, para que conozca quién es Jesucristo. Pero de ahí nos vamos a saltar aquí al 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, en el 21 ahí mismo, ya después usted apúntelo para que lo lea,
Y les dijo: sacar y tomar corderos para vuestras familias y sacrificar la Pascua. Tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo y untarla en el dintel. Y usted dirá: hermano, ¿qué es un lebrillo? Bueno, una vasija, algo. Y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjese, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestra casa para herir, que era la muerte, acuérdense, ¿no? Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre, dice ahí, ¿verdad? Usted le acaba de leer. Entonces ahí Moisés les dio qué tenían que hacer, ¿verdad? Dice Moisés, ¿eh? Pero una vez más le digo, ¿quién se lo mandó? Jehová. ¿Ah? Y ahora porque nosotros le digo, si yo vengo y le digo: hermano, úntese. ¿Viste? Por eso es importante, usted lo puede decir: hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Por eso es importante conocer las Escrituras, dice el Señor Jesús, porque me parece que en ellas está la vida eterna. Mire, usted y yo, como le dije al principio, no vamos a hacer a cambiar a nadie, pero la Escritura sí. Porque qué fácil, hermano, ahora en este tiempo a la iglesia se le dice: haz este rito, haz esto, esta santuaria y te va a ir mejor. Como decía la hermana el viernes, pues, el brujo que te dice: te voy a solucionar tu problema. No tienes trabajo, te voy a dar trabajo. Y dice que se lo garantiza para ver si es cierto, ¿no? Y eso se lo está diciendo a los del mundo, ¿no? Porque el mundo quiere ver, quiere creer, quiere sentir. Pero usted y yo en la iglesia, nadie quiere padecer ahora. ¿No? Ora, hermano, porque tengo un dolor. Bueno, vamos a orar, que el Señor haga su voluntad, pero si no, chéquese también con un doctor. No vaya a tener piedras en el estómago. ¿Y cómo se las deshago? No, hermano, es importante por eso ser sabios, entendidos. Aquí el Señor Jesús nos dice claramente que es importante, ¿ya?, enseñarle al pueblo las Escrituras. Vamos a regresar ahí donde estábamos en Hebreos. Ahí ya le dio un ejemplo claro, ¿ya? Entonces le pregunto, ¿para qué cree que era la sangre de ese tiempo que tenían que poner en las puertas de los israelitas, o como le decían ellos, de los hebreos? Una señal. Era una señal para que no hiriera también de muerte a los primogénitos de ellos. ¿Por qué cree que entró fácil a donde estaban los egipcios? Porque no había esa señal. No tenían esa señal de que iba a entrar ahí la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que Dios nos conoce que somos sus hijos? ¿Porque nos untamos nada más la sangre ya? Dice que Él conoce nuestros caminos. Y no dice la Escritura que dice que andamos por caminos que no son sus caminos, mi hermano. Y andamos pensando pensamientos que no son ni de Él a veces. Pero Él nos va siempre, ¿verdad?, a guiar. ¿Sabe por medio de quién? De su Santo Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no peca. Todo aquel que es nacido de Dios tiene su Santo Espíritu, tiene la unción del Santo, dice la Escritura. Fíjese, usted ya está ungido. No es ungidor, ¿verdad? No anda ungiendo todas las cosas que compra, y por eso. Ese tema ya lo vimos, para los que lo quieran ver, ¿verdad? Ahí vea la serie. Es importante. Entonces seguimos viendo ahí. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos, de ahí entra, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre del lugar santísimo, habiendo tenido eterna, ¿qué? Redención. ¿Qué redención? Perdón, mi hermano. Obtuvo el perdón para nosotros.
para que nuestro Dios nos perdonara a través de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Qué importante, hermano, a veces es ser agradecidos. Dice en esta versión en el 14, si usted lo ve en el estamos en Hebreos 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, es el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Dice en esa traducción: pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Ahí entra también una pregunta. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica, vea lo que hay ahí, para que estemos seguros de que hemos sido ¿qué? Perdonados, y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Pregunta: ¿dónde dice que tenemos que untarnos y arrojarnos? Que hasta nos llenamos. Yo le digo, dice ahí, ¿verdad? Primero dice, porque dice, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Si tiene poder, con una sola vez bastó. ¿Por qué se la tiene que untar diariamente? Pregunto. Si usted está enfermo y le recetan una medicina, si uno se la tiene que tomar diariamente, ahí sí, pero no se la va a tomar toda la vida, ¿o sí? ¿Ah? Le va a dar un cierto tiempo. En cambio, la sangre de Cristo dice que nos limpió de nuestros pecados y nos sigue limpiando de nuestros pecados, mi hermano. ¿Por qué cree que tiene poder la sangre de Cristo? Porque nos sigue limpiando aún de nuestras iniquidades, de nuestros pecados que hacemos contra Dios. Si el hombre peca, siempre es contra Dios, no contra nadie. Si usted no ama a su hermano, pero está pecando, ¿contra quién? Contra Dios, hermano. Por eso ahí, mire, está ahí esa sangre en el lugar santo, en el lugar santísimo. Por eso, cuán importante es aprender lo que es el tabernáculo, todo eso, el arca, ¿verdad? La propiciación, dice, es la parte donde se alzaba el arca, una parte, el arca del pacto, para que entendamos. Todo eso tiene un símbolo, hermano. Pero es muy bonito aprender todo eso. Pero si usted y yo no lo sabemos, siempre tenemos esa... Digo, ¿por qué será todo eso? ¿Qué significará el tabernáculo, el real sacerdote, los panes sin levaduras, la propiciación y todo? Y nadie nos enseña. ¿Cómo vamos a saberlo? Y todo era una sombra, como lo que leímos aquí, de lo que iba a ser Cristo Jesús, mi hermano. Y toda esa parte que anuncia el tabernáculo lo hizo Jesucristo. Seguimos. Pues ahí dice, vamos a ver un texto aquí, para empezar a ver los textos. Dice, en Mateo 26, 28, vean lo que dice el Señor Jesús. Mateo 26, 28. Está tomando la cena el Señor y le dice ahí a sus discípulos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice ahí, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De los pecados. ¿Y qué es remisión? Para el perdón también, para ser libres, ¿vean? De los pecados, dice ahí. Porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí todavía lo entendían, Muchos decían, bueno, ¿y cómo usted dice que vamos a beber de su sangre? Estaba haciendo, ¿sí o no?, una metáfora, que estaba con un vino, hermano. Pero él dijo, esta es mi sangre, este es mi pan, que por vosotros, ¿qué? Es partido. Wow. Y si o no, el Señor partió, dice, ¿verdad? El templo, dice, rasgó el velo. ¿Qué hizo? Lo quitó para que nosotros pudiéramos entrar delante de nuestro Dios. Y podemos entrar para exigirle, a mí me haces esto así, dice. Hermano, hay que entrar con reverencia, mi hermano, con temor.
en vez de orar le exigimos, le gritamos a él. Y me lo vas a hacer ahora, dice la hermana, ya basta de estar levando. ¿Yo quién soy para dar órdenes a Dios? No, porque por decir, a ver, iglesia, vamos a orar para que dejen de levantar. ¿Uno qué? ¿No aceptamos la voluntad de Dios, iglesia? Señor, gracias, ¿no? Tú sabes lo que haces. Pero imagínense, que vamos a exigirle que llueva también. O sea, Él sabe por qué hace las cosas, cómo castiga a cada pueblo, hermano. También puede que sea beneficioso, pero también está castigando otras cosas también, no lo estamos viendo. Entendamos la voluntad de Dios, hermano. Estamos acostumbrándonos al calor. Sí, imagínense. Y no, ya viene el calor, ¿eh? No soy meteorólogo, pero ya viene el calor, fíjese. No, porque lo que hacen, ¿no? Le dicen, yo así les digo los meteorólogos porque no saben. A un Señor Jesús les decía, ¿verdad? Ustedes saben cuándo va a llover, cuándo van a pasar todas esas cosas. Pero lo más importante es saber las Escrituras, conocerlo a Él. Veamos otro en Romanos 3:24. Apunten sus citas ahí para que usted vaya viendo. 3:24 y 3:25 voy a leer, dice así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? ¿Siendo qué? Justificados, dice ahí. ¿Cuánto te costó? Nada. Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es esa redención, mi hermano? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ve ahí la propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ve ahí lo que está hablando, Dice aquí, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará con esto. Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo en la redención? Derramó su sangre, mi hermanos. Vamos a ver otro. Ahí mismo en Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Fíjese, ¿de qué ira? De la ira de Dios. Pero Dios nos mostró su amor, su grande amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, dice aquí, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Fíjese ahí, hasta estos versículos que yo le voy dando, usted ve ahí uno que tiene que untárselo o cubrirse. Pregunta. No. Y usted va a decir, pero yo sí me conozco uno que está en Primera de Pedro, que ahí dice que somos rociados. Pero entendamos el significado de ahí, hermano. Y para eso, antes que vayamos a ver este fecho, vamos a ver primero de Pedro 2.
Se lo voy a leer en la primero en Reina Valera, ¿eh? Dice así: el elegido según la presencia de Dios Padre, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicadas. Fíjese ahí, ¿eh? Usted ve que dice, mi hermano, ahí sí nos podemos rociar la sangre, dice. Sí, hermano, pero te digo, ¿para qué es? Para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Por eso te digo, el sacrificio primordial y lo primero que hizo fue Dios es que librarnos del pecado, de lo que veamos muerte, ¿verdad? De la muerte, para que entendamos. Porque déjame decirte que hasta el día de hoy seguimos pecando. Y le dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús, ¿verdad?, en la oración siempre que le estaba haciendo a Dios para sus discípulos, que perdonara ¿qué? Como así perdonamos a los que nos, ¿verdad?, a los que nos ofenden. Y no dijo, quítalos del mundo, Señor. No, dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal, que no pequemos contra Dios. Dice en esta traducción en lenguaje actual, vea lo que dice aquí, Aquí no lo describe así rociado, pero lo que dice aquí dice: yo, Pedro, le voy a leer el 1 y el 2, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje. Saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. ¿Cómo la veo yo? ¿Qué dijo? ¿Para qué era la sangre? No, dice, y la muerte de Jesucristo nos ha limpiado ¿de qué? De todo pecado. Muchas veces nos quedamos cortos en decir, no, pero ahí dice así. Y a veces transversamos lo que leímos en Éxodo. ¿A quién le dijo a Moisés y a Aarón lo que tenían que hacer? ¿Cómo tenían que hacer? Dios. Te pregunto en este día, ¿dónde Dios te dijo que era la sangre para estar untándosela? Y aún se la untas a desconocidos, ¿no? Es más, hasta en los carros, qué blasfemia. ¿Para qué no? Es que mi carro es nuevo, hermano, y yo no quiero que le pase nada. Y por eso lo cubro con la sangre, dice. No, hermanos, eso es una herejía, déjenme decirle. La sangre de Cristo exclusivamente es para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de ellos, para justificarnos delante de Dios. No para que nos justifiquemos nosotros, dice para justificarnos delante de Dios. Por eso que nos llama justificación, ¿verdad? Somos libres, eso es lo que es justificación. Hay otro, vean Efesios 1:7, usted me va a decir ahí. Si usted va, vamos leyendo que Dios nos perdonó por medio de ¿quién? En su muerte, ¿verdad? Y por su sangre, dice. Todo lo que usted y yo estamos viendo hasta ahorita, los versículos que les estoy dando es por eso. Ahora vea Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón, eso es lo que quiere decir redención, el perdón de pecados o libertad también, para que entendamos, redención. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ve ahí. ¿De qué está hablando? Esta traducción se lo digo así. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto nos hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Efesios 1:7. Ve ahí.
en que tenemos redención. ¿Por quién? Por su sangre. No dice el que te la puedes untar y por la sangre, no, en quien tenemos redención. Somos libres, pues, para que Él perdone nuestros pecados. Veamos otro ejemplo. Primera de Juan 1:7. Y ahí nos habla de que Dios es luz. Fíjense qué significado tan importante, ¿eh? Y ahí nos está diciendo que andemos en esa luz, que andemos en comunión con los hermanos. Y si hemos pecado, fíjense, usted lee el versículo, por eso es importante leerlo todo. Por eso está dando la hermenéutica, para que usted gane todo el contexto, mi hermano. Usted lo tiene, 1 de Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Si usted y yo estamos en comunión, andamos en la luz del Señor. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que amar, dice. Que tenemos que andar en comunión, en amor los unos con los otros. Si hemos pecado, ¿verdad? Pero en esa unidad, ¿verdad? En andar en la luz, dice que su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado. No dice, bueno, vete haciendo el mal, vete siguiendo pecando tu vida, pero ay, hermano, es que este día no me cubrí, por no fue tan mal el día. Y lo peor, en tu trabajo, untan la sangre de Dios. Dígame usted, ¿dónde tiene un recipiente para agarrar y usted empezar a ver? ¿O dónde está su vasija? O su lebrillo, pues. ¿Dónde está? A ver. ¿Se le dio la indicación igual a usted también? No. Por eso le digo, por las malas enseñanzas. Y mire, y muchos no lo toman así. Porque dicen, a mí me enseñaron así, así yo lo voy a decir. Bueno, usted va y le predica a uno que también no conoce de Dios y le dice, es que mis padres me enseñaron la religión que yo no puedo cambiar. Están iguales. Usted no le ve la diferencia, hermano. Pero el que se deja dice, sí. Se lo estamos mostrando con escritura, hermano. Pero parece que a veces vale más la palabra del que está enfrente que la de Dios. Por eso que fácil es a veces engañar al pueblo, hermano. Y a veces también, como dice, traerlos así. Que se peleen ellos. Yo les predico y ustedes ya se mueran, que se mueran, ¿no? Si vemos que están haciendo algo indebido los hermanos, ¿qué dice la Escritura que hay que hacer? Corregirnos. O Dios no nos corrige cuando andamos haciendo algo indebido. Pregunto. No creo que nomás pase en mi vida, o sea. ¿Verdad? En la vida de cada uno, si nos llamamos ser cristianos. Pero a veces nos es tan difícil de entender, hermanos. Es importante entonces ir aprendiendo estas escrituras detenidamente, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita yo le voy dando estos versículos, son importantes. Y hay más, claro. Pero si usted va a leer, no hay ni uno que le dice que se tiene que untarlo o que sirve para protección, hermano. O para que no te llegue nada. O para que no te pase nada en tu vida. No. Es exclusivamente para el perdón. ¿De qué? Claro. Y muchos lo usan como esa arma espiritual. Y arrojamos la sangre de Cristo. Y lo arrojamos en México. Hermanos. Si no hablamos mismo de la unción que hacen también. Esoterismo, hermano. De las lenguas igual. Hermanos, no es una que sea un rito. Tienes que tener una relación con tu Dios, conocer a tu Dios, mi hermano. Buscar en las escrituras lo que ahí está diciendo para tu vida y para mi vida. Claro, un deber de nosotros es enseñar la escritura. La escritura, no mis enseñanzas,
no lo que yo pienso. Porque si de aquí yo le digo, yo sí creo en eso, no, entonces una untadera aquí también, imagínense. Por eso nos hace difícil sacar el religioso de lo que ya está cimentado, hermano. ¿Qué es un religioso, hermano? Un supersticioso, lo venimos hablando. ¿Qué hace el supersticioso? Oye, esto, me unto y me voy corriendo, pum, vamos. No se persina, pero se echa la untada, imagínense. Que acaso lo mismo, ¿no? No, hermanos. Y ahora hasta los niños, y bañamos a los niños con las que estén rojos, dice. No, hermano, no, es exclusivamente para perdonarnos hasta el día de hoy. ¿Qué crees que es lo que te limpia para que tú puedas estar delante del Padre? Dime, ¿qué es lo que te limpia para que tú puedas estar delante del Padre? Su sangre preciosa, y tiene poder porque hasta el día de hoy nos limpia para entrar a la presencia de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Vamos a ver aquí unos, y aquí le habla Apocalipsis unos 5 ya para terminar ahí. Fíjese, le habla a las iglesias, Dice así, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué nos lavó? Con su sangre. ¿Qué nos lavó? Nuestros pecados, hermanos. O para que entendamos, perdonó nuestros pecados con su sangre en ese sacrificio en la cruz. En estas palabras que vamos a ver, o como diciendo en la vida que Jesús llevó antes para ya morir, pues usted ve que dice que se lo dio a beber vinagre. También era como un, ¿cómo se le puede decir? Se me fue la palabra. Para que no sintiera dolor. Anestesia. Era vinagre revuelto con... Exactamente. Era como una anestesia para no sentir el dolor. Por eso es que tampoco lo bebió. Porque tenía que sentir el dolor. Una anestesia, ¿qué te hace si te van a hacer una operación? No sientes cuando ya te abrieron ahí, por aquí, por allá. Y así lo querían anestesiar, pero por eso es que no bebiese. Exactamente, eran a todos los que colgaban ahí, Pero él sintió el dolor, mi tío. Se hizo el dolor. ¿Por qué cree que dice Isaías? Pues? ¿Varón de qué? ¿De qué? De dolor experimentado en quebranto. Fíjense, ¿sabe qué tan grande está eso? El amor de Jesús por ti, por mí. Pero ¿sabe qué es lo más grande? La obediencia a su Dios, a su Padre. Tú y yo, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿Al pastor? No, tienes que obedecer a Dios. Este que está aquí parado tiene que enseñarle la escritura como es correctamente, nada de transgiversarse, nada de sacarse. La misma escritura nos va dando ahí las citas, hermano. Dígame, todas las citas que yo les digo no van conforme a la predicación. No, son pasajes paralelos, exactamente, como se le llama. Pero imagínense que diga otro por ahí que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y así a veces desgraciadamente se sacan. O yo lo puedo haber dicho, no, hermano, así como se dijo en Egipto, así tenemos que hacer. Pero si no leemos cómo va, ¿qué le dijo ahí? Leímos, usted leyó conmigo. Era para el pueblo de Israel exclusivamente. Y era por señal. Que tenían que recordar. ¿Cómo es que el Señor los sacó de Egipto?
Y no es por machos, ¿no? Perdón, no es por becerros ni machos, como dice Hebreos 9:12, ahí lo tenemos, ¿no? Sino con su propia, ¿qué? Sangre, entró una vez y para siempre, ¿no? Habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención, mi hermano. Y usted ve ahí, si debemos hasta que vimos Hebreos, hasta el 21 y 22, dice que Moisés hizo rociar todo eso en ese tiempo para santificarlo, ¿cierto o no? Muchos ahora también usan el aceite y la sangre para santificar. Mi hermano, no. El instrumento que Dios está usando es al ser humano, pero tiene que ser limpio, de manos limpias, de corazón puro. Y sobre todo, tener el temor de Dios. Entonces, aprendimos hoy este día para que es exclusivamente la sangre de Cristo. Y no es para que la uses en guerras, para que te untes, para que le untes al vecino también, nada de eso. Ni para que le dejes ahí una señal en tu puerta, ¿no? Para que digan que soy cristiano, ¿no? No. Exclusivamente para perdonar nuestros pecados. Es una expiación que hizo Cristo en la cruz. Solamente con su sangre el ser humano puede ser limpio. Limpio de todo, ¿qué? Pecado. Erradicar la muerte, quitarle la muerte y darnos vida juntamente con Él, mi hermano. Porque a través de que hizo ese sacrificio también nos dio, ¿qué dice? Vidamente juntamente con Él. Y no vida pasajera, sino eterna, mi hermano. Por eso es importante, mi hermanos, entender las Escrituras. Qué bueno que apuntaron los versículos. Usted tiene más ahí para usted. Si alguien le va a preguntar, le dice, a ver, pero si aquí dice acá, pero si aquí dice allá. Yo le leí esa, porque ellos agarran siempre esa del primero de Pedro 1:2. Bueno, pero ahí dice que somos rociados. Yo se lo leí. Dice que Él limpió nuestros pecados, mi hermano. Y aquí mismo en Apocalipsis le habla a la iglesia. Ya para leer esto dice yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en provincia de Asia. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Fíjense, deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono, la iglesia, los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar en Jesucristo, dice, en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra, lo que estamos leyendo. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De su muerte, como leímos en Hebreos 9:12. Es por medio de su muerte que tuvimos esa eterna redención. ¿Es por su sacrificio que hoy usted y yo somos libres para seguir pecando? No. Dice la Escritura, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ni vive en pecado, sino que se aleja de pecar y de seguir pecando. Claro, que hasta el día de hoy somos imperfectos, porque como le dije, vamos aprendiendo. Que sí hacemos algo indebido, sí, pero luego nos dice algo aquí, ¿no? Tienes que pedir perdón para poder estar bien delante de nuestro Dios y de mi Dios, ¿ah? Bueno, qué bueno que haya apuntado, que les sirvan estas citas también, y sobre todo que siempre nos basemos en su palabra, mis hermanos, ¿ah? Damos gracias al Señor por este día. Y así nos ponemos de pie para darle gracias. Y gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque sí nos has enseñado esto, y porque sobre todo, Señor, sabemos que la sangre de Jesucristo es exclusivamente para remisión, para el perdón de pecados. Señor, te